Pero mi nombre es Víctor López, entonces sean bienvenidos a Kede House, a su iglesia, a su comunidad. Vamos a hablar un poquito hoy acerca de hecho, le voy a dar continuidad a lo que hablamos el domingo pasado. Vamos a hablar un poquito más acerca de la resurrección, que obviamente, como saben, es tema principal, central, fundamental en el cristianismo, en lo que nosotros hacemos como cristianos, en nuestra fe, como seguidores de Jesús. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de este tema, de lo que significa nuevamente la resurrección tal vez para nuestras vidas, no solo como algo sobrenatural o a veces hasta que parece mágico, sino lo que puede significar para nuestro corazón, ¿no? Para nuestra vida, para nuestras circunstancias. Y la semana pasada hablamos acerca de una historia que estaba en Lucas 24 y cómo la historia cambia por una pregunta. Como saben, Jesús es crucificado, muere, lo sepultan en la tumba, y entonces en ese tiempo en el que está en la tumba, obviamente el ambiente, lo que hay en el ambiente es tristeza, es derrota, es dolor, también hay culpa, hay vergüenza, hay condenación. ¿Por qué? Porque no solamente en ese momento, antes de que Jesús resucitara, pues obviamente murió el rabí, ¿no? Murió el maestro, y significa que todo lo que hicieron estos años, pues se acabó, ¿no? Ya no terminó bien, no funcionó, fracasó. Y para los discípulos también la tumba es recordar que ellos también fracasaron, ¿no? Ellos debían estar con él hasta el final y no lo estuvieron. Ellos prometieron en esa última cena, ellos prometieron que nadie se apartaría de él, que ellos serían fiel hasta el último momento, y no lo fueron. Entonces hay mucha de tristeza, de este fracaso, de esta culpa, y veíamos que muchas veces tal vez nosotros así buscamos a Dios, y cuando buscamos a Dios lo único que vemos, lo único que encontramos es culpa, es vergüenza, es de nuestras fallas en el pasado, de lo que hicimos mal, y a veces pensamos que si hubiera hecho, si hubiera tomado. Pero encontramos que Jesús resucitado es símbolo de una nueva esperanza, de un nuevo comienzo, de una nueva vida, de que lo podemos volver a hacer, lo que podemos intentar nuevamente, pero ahora con Jesús, ahora con una manera distinta de ver la vida, de ver la cotidianidad, de los propósitos. Y el día de hoy, de hecho, vamos a ver otra pregunta. Esa vez eran dos hombres con vestiduras resplandecientes, dice, que van y en medio de esa tristeza, en medio de ese fracaso, les hacen la pregunta de por qué buscan entre los muertos al que vive. Y eso lo cambia todo, porque entonces ahora lo que para María Magdalena y las otras mujeres discípulas de Jesús que estaban ahí en la tumba, cuando ven la tumba vacía, no sienten lo que nosotros estamos sintiendo, ¿no? La tumba vacía es, Jesús está vivo, ¿no? Pero para ellos la tumba vacía significa, se han robado el cuerpo de Jesús. O sea, no solamente las cosas están mal, sino están peor, porque ahora también profanaron la tumba de Jesús y se llevaron el cuerpo de nuestro maestro para hacer quién sabe qué cosa. Entonces está peor. Pero cuando hace la pregunta, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Entonces todo cambia, ¿no? Todo se reorienta, se reenfoca, porque dices, está vivo. No es que se lo llevaron, es que está vivo, es que resucitó. Entonces todo empieza a tener sentido. Y el día de hoy vamos a hablar otra vez acerca de una pregunta que va a reenfocar nuevamente a los discípulos. Y si nos las hacemos a nosotros mismos, tal vez también tiene la capacidad de reenfocar nuestra espiritualidad, nuestra forma de ser cristianos, y más que nada nuestra forma de dónde encontramos a Dios en nuestras vidas, ¿no? Si quieren, vamos a orar para iniciar. Gracias, Dios, por este día, por este domingo, por este clima también que tú nos das, que tú nos regalas. Gracias, Dios, porque podemos estar todos juntos como iglesia, como comunidad. Te pedimos que el día de hoy nos hagas la pregunta adecuada. Nos hagas una pregunta adecuada que pueda transformar nuestra vida, nuestro corazón, la manera en la que vemos, en la que sentimos y en la que afrontamos la vida y las circunstancias que se nos van presentando día a día. Te amamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.
Entonces, la pregunta de hoy la vamos a encontrar en otro libro, en otro evangelio, bueno, no en otro evangelio, sino se podría decir que en la continuación del evangelio de Lucas, que va a ser Hechos. Vamos a ir a Hechos 1, del 9 al 11. Dice así: después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban. Está hablando de Jesús. Jesús se reúne ya después de que resucitó, después que se estuvo apareciendo a distintos discípulos y a distintas personas, los reúne y es lo que sucede aquí en Hechos 1. Dice: después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente al cielo, se les presentaron dos hombres en vestiduras blancas, y que les dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera tal como lo han visto ir al cielo. Si nos detenemos y pensamos un poquito, hay muchas similitudes entre la historia que vemos en Lucas 24, que vimos el domingo pasado, y la historia en Hechos 1. Nuevamente, son discípulos, seguidores de Jesús, buscando a Dios, no buscando a Jesús. En Lucas vemos que son las mujeres que están buscando en la tumba, y dos personajes con vestiduras resplandecientes se presentan y hacen una pregunta que lo cambia todo. Aquí nuevamente, los discípulos están con Jesús. Jesús empieza a hacer lo que se llama la ascensión de Jesús, asciende a los cielos, y ahora los discípulos se quedan mirando el cielo, y ahora bajan otra vez, nuevamente aparecen estos hombres de vestiduras resplandecientes, y les dicen: ¿por qué miran al cielo? Otras versiones dicen: ¿por qué se quedan viendo fijamente al cielo? Y otra vez, una vez más, una pregunta que lo va a cambiar todo, que lo va a reenfocar, que va a cambiar el sentido de lo que está pasando. ¿Y qué es lo que está pasando? Bueno, que los discípulos están viendo al cielo fijamente, y les dice: ¿por qué ven al cielo? Y muchas veces yo quiero hablar un poco acerca de qué significa tal vez mirar al cielo con nosotros como cristianos, como personas que seguimos a Jesús, porque muchas veces vivimos nuestro cristianismo o nuestra espiritualidad constantemente mirando al cielo, y lo único que hacemos es mirar al cielo para encontrarnos con Dios. Acuérdense que la pregunta que nos va a llevar nuevamente hoy es: ¿dónde estamos buscando a Dios? Tal vez ya no lo estamos buscando en la tumba, ya quedó claro, en la tumba no está. Pero ahora tal vez a veces como cristianos nos vamos al otro extremo. Decimos: no está en la tumba, no está en lo muerto, no está en las cosas terrenales, pero está en el cielo. Y está en las cosas sobrenaturales. ¿Y qué representa el cielo? Tal vez representa esa lejanía, ¿no? Lo alejado. Cuando decimos es que está en el cielo, es que está lejos. No va a estar aquí en la tierra, no va a estar aquí en el mundo. Es demasiado mundano para Dios. Él está en el cielo, ¿no? Allá arriba totalmente. Y a veces vivimos con un Dios que está como alejado, como apartado de nosotros, de las situaciones que estamos viviendo actualmente aquí en el mundo. Y Él está allá. Y era lo que estaba sucediendo con los discípulos. Estaban buscando a Jesús en el cielo. Y estos hombres, estos seres celestiales, les dicen: ¿por qué están mirando al cielo? Entonces muchas veces nosotros podemos como cristianos hacernos las preguntas: ¿por qué miramos fijamente al cielo? Y no hablo de esta acción de cuando estás orando, cuando estás adorando y tú quieres ver al cielo para enfocarte, pero sí tal vez esta manera a veces incorrecta y a veces no tan sana de solamente encontrar a Dios en el cielo, de solamente verlo allá, lejos, no cerca de nosotros. Entonces muchas veces esa pregunta es algo que debemos de hacernos constantemente. A veces pensamos en un Dios distante, un Dios que está en el cielo, pero que no está en nuestra rutina diaria. Tal vez un Dios que lo encontramos los domingos en la iglesia, pero que ya no lo encontramos los lunes por la mañana, cuando vamos al trabajo, cuando nos alistamos, cuando ya estamos haciendo nuestras cosas. Bueno, ahí ya tal vez ya nos encontramos con Dios. Un Dios presente tal vez en los momentos de adoración y de oración,
cuando está la música, cuando está ese sentimiento, este ambiente, ese sentir, ahí decimos, siento a Dios, ¿no? Y es muy bonito, es muy padre, juntos aquí estamos adorando, estamos en este tiempo, sentimos a Dios, pero ¿qué tal sentirlo también en esos momentos difíciles y complicados de la vida, donde ya no hay música, donde tal vez hasta llegamos a sentir solos, donde no nos sentimos acompañados? Ahí, si estamos o no estamos sintiendo a Dios, entonces, una vez más, ¿dónde estamos buscando a Dios? ¿Dónde queremos encontrarnos con Dios? Y los discípulos se quedaban mirando al cielo, pero si se seguían quedando viendo el cielo, mirando fijamente al cielo, tal vez se perderían del gran regalo que Jesús tenía preparados para ellos, que era que su Espíritu descendía en sus vidas, el Espíritu Santo dentro de ellos. Entonces, si solamente miraban al cielo, se iban a perder que es también el Espíritu que desciende hacia nosotros. Y todo esto toma sentido gracias a la resurrección, porque la resurrección no solamente es Jesús que ya no está en la tumba ni está muerto, así como tampoco la resurrección es que Jesús ya se fue al cielo y ya no está aquí. La resurrección es todavía más que eso. La resurrección es el punto donde todo cobra sentido, donde todo encuentra un propósito. No podemos entender a Jesús si no es por la resurrección. Muchas veces nosotros vamos a los evangelios y vemos cómo los discípulos caminaron con Jesús, platicaron con Jesús, comieron con Jesús, estuvieron todo el tiempo con Jesús, y si vemos los evangelios nos damos cuenta que no entendían muchas veces a Jesús. La mayoría de las veces no entendían a Jesús porque nosotros ya conocemos algo que ellos en ese punto de la narrativa no conocen, que es que Jesús resucitó. Pero cuando Jesús resucita, entonces todo lo demás cobra sentido. O sea, la resurrección de Jesús no es el final de la historia, sino es la reinterpretación de la historia de Jesús. Entonces ahora, como Jesús resucitó, bueno, sus palabras cobran sentido. Sus milagros revelan propósito. Y la cruz deja de ser una derrota y se convierte en un símbolo de amor. Entonces todo empieza a darle profundidad y a darle sentido a las cosas que él decía, a las cosas que él hacía. Entonces ya empezamos a ver con razón dijo estas cosas, ¿no? Con razón enseñó esto. Con razón decía que el templo sería destruido y en 3 días se levantaría otra vez. Y dices, pues tiene sentido ahora que Jesús resucitó. Con razón multiplicó el pan y él lo repartió y lo dio a todos los que tenían hambre. Dices, pues, el pan es su cuerpo, ¿no? O sea, tiene sentido, con razón resucitó a Lázaro. Y empiezas a ver, ok, la historia de Jesús tiene sentido gracias a la resurrección. Y en nuestro cristianismo, en nuestra vida, debe ser igual. La resurrección le da sentido a nuestra fe, le da sentido y propósito a nuestra vida. Ahora podemos voltear a ver a Dios y decir, ok, tiene sentido esto, tiene un propósito, tiene una forma de hacer las cosas que dice, que habla, que hace, tiene algo que ver y tiene que decirme a mí porque la resurrección le da sentido a las cosas. Y eso hace también en nuestra vida. Cuando Jesús resucitado tiene un encuentro con nosotros, entonces nuestra vida se transforma y ahora tiene sentido, ¿no? ¿Cuántas veces cuando estamos con Dios y con la esperanza de este Dios de gracia y de amor, hasta las cosas que parecían malas, que parecían que nos llevaban a la tumba, cobran sentido? Y dices, ok, tuvo un sentido esta situación que pasé, tuvo un sentido lo que viví y ahora en Jesús, en Dios, puedo hacer algo distinto, puedo volver a empezar, puedo hacerlo mejor, esto que estaba muerto, resucita y empieza a tener ese sentido. Entonces Jesús, después de resucitar, para los discípulos deja de ser un maestro y ahora se convierte en el Mesías. Es por eso que los evangelios no se escriben al momento. O sea, no es como que van escribiendo los evangelios en el momento en el que Jesús va viviendo. Los evangelios se escriben después de que Jesús resucita. Una vez que resucita, los evangelios se escriben porque dice, ok, todo esto tiene sentido. Con razón dijo todo lo que dijo, ¿no? Muchas veces
estás leyendo los evangelios y le dices, aquí Jesús dijo que iba a resucitar. ¿Por qué no lo entendieron? Porque no había resucitado. Porque el Espíritu Santo no había descendido sobre ellos. Y eso es lo que pasa en nuestras vidas. Por eso me fascina la entrada en escena de estos hombres con vestiduras blancas, porque llega a poner una pregunta que lo cambia todo. Antes, en la tumba, cuando los discípulos fueron, la certeza era esta: Jesús está muerto, está en la tumba. La pregunta lo hace cambiar, le dice, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Y todo cambia. Ahora, en esta historia, la certeza es esta: Jesús se ha ido al cielo, ya no está. Ahora sí ya la historia terminó, ahora sí ya esto se acabó, lo que vivimos en estos años fue padrísimo, los milagros, las enseñanzas, muere, resucita, se nos aparece, pero ahora sí ya se fue. No, ahora sí ya se fue. Y una vez más aparecen estos hombres de vestiduras blancas y dicen, ¿por qué están mirando al cielo? ¿Por qué miran al cielo? Bajen la mirada y vean a su alrededor, y vean entre ustedes, y vean lo que Dios ha hecho. Y muchas veces nosotros como cristianos somos como los discípulos. De hecho, los discípulos son un espejo a cómo somos nosotros como seguidores de Jesús. Con poca fe, con errores, con fallas. A veces creemos, a veces no creemos, a veces entendemos, a veces no entendemos nada. Ellos son un espejo a lo que nosotros somos, y ahora ellos están buscando a Jesús en el cielo, y muchas veces nosotros vivimos un cristianismo como que solo enfocado en lo sobrenatural, en lo de arriba, en lo lejano, en ese Dios que está allá, pero que no está aquí. Se nos hace complicado verlo en nuestro presente, en nuestra actualidad. Y a veces tenemos nosotros esa manera de vivir la espiritualidad. A veces como cristianos sentimos, creemos, pensamos que todo se resume en el cielo, ¿no? Bueno, cuando vayamos al cielo. Y esta manera de ver las cosas le empieza a restar la bendición de lo que tenemos hoy en día. A veces todo se trata del más allá, y a veces perdemos como, lo podría decir como el más acá, ¿no? El más ahora, el más aquí. ¿Qué nos ha dado Dios a nuestra vida? ¿Cómo ha actuado Dios? ¿Cómo nos ha bendecido? ¿Qué tenemos para agradecerle? Podemos, en vez de solamente ver a Dios en el cielo, podemos bajar nuestra mirada y empezar a ver a Dios en nuestra pareja, en nuestros hijos, en nuestros hermanos, en nuestros padres, en nuestros éxitos, en nuestros fracasos, en las cosas que hemos vivido, en las enseñanzas, en la progresión, en nuestras vidas, y podemos encontrarnos con un Jesús resucitado, con un Jesús que tiene una esperanza para nosotros, para nuestra vida. Y la vida es difícil, la vida es incierta, la vida es, no sabemos qué nos depara el futuro, pero si nos acercamos al Jesús resucitado, sabemos que Él ya venció. Él ya ganó, Él ya derrotó a eso, y podemos tener esa certeza y esa confianza. Entonces, los discípulos están ahí, Jesús ascendió, ellos están viendo fijamente el cielo. Les dicen, dejen de ver el cielo, bajen la mirada, y para diciéndoles también, acuérdense qué les dijo qué les dijo Jesús hace unos minutos. Le digo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, la misión, es decir, lo que nosotros tenemos que hacer no es quedarnos mirando fijamente el cielo, sino ir y hacer, ir y ser como Jesús, ir y amar como Jesús, ir y traer el reino y ser la buena noticia. Entonces están los discípulos viendo al cielo, y les recuerda, su misión no es estar viendo todo el tiempo el cielo, sino es ir y hacer, ir y ser, ¿no? Y hacer discípulos. Yo crecí toda mi vida, pues he sido cristiano desde
pues desde pequeño, desde bebé. Entonces toda mi vida he crecido con ese concepto de hacer discípulos, ¿no? Y de hacer discípulos. Y me lo han enseñado muchas veces de distintas maneras el cómo hacer discípulos. Pero normalmente lo que más me quedó todo este tiempo de ir a hacer discípulos es me lo ponían como ese sistema, ¿no? De ir, evangelizar, convertir a las personas. Siempre, ya estos últimos años se me ha hecho raro esa la palabra de convertir a alguien, ¿no? Convertir a las personas y eso es hacer discípulos, ¿no? Y luego te dicen, mira, pues Jesús tuvo 12 discípulos, entonces tú tienes que tener 12 discípulos y tus 12 tienen que tener otros 12 y así piramidalmente, comisiones, no es cierto, sí. Pero como que esta parte, ¿no? Como que hay un sistema muy establecido acerca de cómo ir a hacer discípulos y tenemos el script y tenemos el guión y hacerlo. Pero entonces yo me ponía a preguntar, ¿cómo hacía Jesús discípulos? ¿Cómo fue su manera él de hacer discípulos? Y eso es algo que nos decía Charlie en la serie pasada, y nos decía que el discipulado al estilo de Jesús no se da ni en una plataforma, ni bajo un micrófono, ni con sistemas, ni con una estructura. Jesús, la manera en la que hacía discípulos era caminando con ellos, era conversando con ellos, era compartiendo la mesa con las personas, era diciendo, sígueme, vamos a vivir juntos, era llorando con ellos, era orando con ellos, era celebrando bodas con ellos, era estando con ellos. Entonces, cuando Jesús le dice a sus discípulos, id y hacer discípulos, Él no se está diciendo, vayan y creen un sistema discipular para que ustedes, no, Él está diciendo, lo que yo hice con ustedes, ahora háganlo con otros. Él les dijo, así como yo los amé, ahora amen a otros. Así como yo los hice discípulos, ahora hagan discípulos ustedes con otros. Háganlo de esta misma manera. Entonces ellos, yo creo que veían su manera de entender qué era ser un discípulo, era exactamente como fue Jesús. Muchas veces Jesús no los llamó discípulos y los llamó amigos. Ustedes son mis amigos. Y es lo mismo que quería que hicieran. Y cuando nosotros tenemos ese reenfoque, entonces ya no basta solo con mirar al cielo, sino con ir y empezar a encontrarnos con Dios al encontrarnos con las personas, al encontrarnos con nuestro prójimo, con las personas que tenemos a nuestro alrededor. Y yo puedo tener un encuentro con Dios cuando me encuentro con alguien más, cuando converso con Él, cuando comparto la mesa con Él, cuando oro con Él, cuando lloro con Él, cuando celebro con Él, cuando hago esa unión entre nosotros. Entonces Cristo, el Jesús resucitado, se aparece y se manifiesta ahí. Jesús, ¿cuántas veces no dijo, vayan, compartan la mesa, partan el pan, comparten el vino y háganlo y recuérdenme a mí? Háganlo en mi memoria, háganlo acordándose que yo lo hice por ustedes, que yo hice con ustedes. Porque la iglesia la hacemos juntos, en una unidad, en una comunión. Jesús no va a manifestarse si vemos fijamente el cielo. No, si todo el día estamos viendo el cielo con las manos alzadas, el Espíritu se revela cuando nos vemos entre nosotros, cuando conversamos entre nosotros, cuando nos entendemos entre nosotros, cuando nos amamos entre nosotros, aún en nuestras diferencias. Eso lo hace hermoso y lo hace difícil. Pero la iglesia no se puede vivir en soledad, sino en comunidad. Tienen que ser en nuestra diversidad. Tenemos que encontrar esa unidad en el amor de Dios, en el amor de Cristo. Los que estamos en alguna relación y algo, creo que podemos saber esto, los que hemos estado en alguna también, ¿no? Cómo es la unión de dos mundos totalmente distintos, ¿no? Lo difícil, lo complicado, pero lo hermoso que llega a ser. ¿Por qué? Porque llega a ser incómodo. Hay algo que se le conoce como el dilema del erizo, y es que los erizos en invierno tienen una decisión. El no pasar frío, no morir de frío, y acercarse lo suficiente entre ellos y con esas espinas lastimarse, o dejarse lejos cada uno sin lastimarse, pero al final de cuentas morir de frío. Y yo creo que ese es el reto
Ese es que tenemos como seguidores de Jesús. Podemos aislarnos, pero podemos atrevernos, podemos ser valientes y aún rozar entre nosotros, pero atrás de todo eso encontrar la calidez de la comunidad, encontrar la calidez entre nosotros, aún en nuestras diferencias que pueden provocar esos roces que incomodan. Entonces, bajar la mirada es para hacer la misión de hacer discípulos. Y porque, así como les decía, solo juntos podemos ser la iglesia de Dios, solo juntos podemos ser la familia de Dios. Y yo quiero que vamos a ver un poquito más esto en Hechos 2. Dice Hechos 2, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Y esto va a ser interesante. Estaban todos juntos en un mismo lugar y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas como de fuego que, repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba la habilidad para expresarse. Estaban asombrados y se maravillaban diciendo, miren, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Va a seguir la historia y luego va a hacer una lista de que habían personas romanas y de Grecia y del occidente y de otras regiones de la zona, dando a entender que eran lenguas de todas las naciones por lo menos conocidas en ese tiempo, ¿no? Entonces todos podían comunicarse, entenderse con estas personas. Y aquí hay dos cosas que se me hacen interesantes. Y el primero es que exactamente eso, estaban todos juntos en un mismo lugar. Y es eso, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, no desciende cuando nosotros nos quedamos viendo fijamente al cielo. No es nuestra devoción y nuestra disciplina de estar mirando al cielo, sino desciende cuando estamos en unidad, en comunidad. Todos juntos, como iglesia, como cuerpo de Cristo, como familia. Dice que el Espíritu da estos dones espirituales, ¿no? Y todos los conocemos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, fe. Pero todos estos frutos solo tienen sentido y propósito cuando los tenemos en comunidad. Yo puedo tener el fruto del amor cuando amo a otros. Solo puedo ser paciente cuando tal vez tengo que ser paciente con alguien más que me saca de los nervios, ¿no? Solo puedo ser bondadoso, no puedo ser nada más bondadoso conmigo mismo, ¿no? Me doy yo. Soy bondadoso, tengo este fruto de la bondad cuando soy generoso con alguien más que necesita, con alguien más que requiere de mi bondad, de mi generosidad. Solo puedo ser manso cuando estoy en una tal vez incomodidad con alguien. La templanza, cada uno, la fe la puedo construir cuando lo hacemos juntos. Entonces es necesario la comunidad, es necesario que a veces dejemos de mirar tanto al cielo y empecemos a mirarnos entre nosotros y amarnos entre nosotros, y en esos momentos es cuando sucede el milagro, es cuando sucede y desciende el Espíritu. Y obviamente no podemos ver a todo el mundo. Jesús inician cuando Jesús ve a las personas. Mientras los otros rabí, lo único que veían era cumplir la ley y las escrituras y no podían ver nada más, Jesús veía. Y lo menciona muchas veces en el Evangelio. Y todo inicia por esa compasión que se da al ver al prójimo, al ver a otro. Ve el hambre y dice, ok, vamos a darles de comer, ¿no? Ve la angustia de 12 años con una enfermedad y dice, ok, vamos a darles sanidad. Y ve el dolor de un padre que ha perdido a su hija y ok, vamos a darle una nueva esperanza. Pero es porque ve. Entonces, si nosotros queremos experimentar esos milagros que Dios tiene para nuestras vidas, tenemos que empezar a dejar a veces bajar la mirada y empezar a ver, y empezar a observar,
y vernos entre nosotros. Y la segunda cosa que me encanta es qué sucede en esta historia de Hechos. Entonces están todos juntos, están en unidad, están como comunión. No creo que haya sido una comunidad perfecta. A veces Hechos nos pinta que la iglesia de Hechos, la iglesia primitiva, pues era perfecta, ¿no? Todo era bonito, todo era increíble. Si yo hubiera estado ahí, yo ahí la he hecho a perder. Pero como que todo estaba muy bien. No creo que hubiera sido tan perfecto, pero aún en sus diferencias encontraban esa unidad. ¿Y qué es lo que sucede? En esa unidad, el Espíritu Santo desciende sobre ellos y empiezan a hablar otras lenguas, ¿no? Otros idiomas de la región. Y todo el mundo dice, ¿cómo es posible que ellos estén hablando mi idioma nativo, ¿no? El idioma que yo hablo, y los entiendo, y ahora puedo escuchar qué dicen, la buena noticia que ellos tienen. Y lo que me encanta es que el milagro no fue que las personas empezaran a hablar arameo, que era el idioma que hablaban las comunidades cristianas de ese tiempo. No es que las personas empezaran a entender a la iglesia. Fue al revés. El Espíritu Santo desciende y hace que los discípulos empiecen a hablar distintas lenguas. Es decir, que el milagro está en que la iglesia pueda entender y hablarle a las personas. No que las personas entiendan lo que nosotros estamos diciendo. No, el Espíritu no va a descender con ellos para que, ahora sí, ya todos creemos y boom, ya, todo tiene sentido. No, es para que nosotros salgamos de las personas y les podamos decir la buena noticia. Ese es el milagro del Espíritu Santo. No es las personas llegando a la iglesia, sino las personas no estas personas llegando a la iglesia, sino la iglesia acercándose a las personas, a quien necesita escuchar una buena noticia. Y el idioma no es un impedimento para eso. Cuando la iglesia sale de su lugar, ocurre el milagro de poder entender. Entonces, la iglesia, nosotros como iglesia, tenemos la obligación, tenemos el deber de ir hacia las personas, de hablar su idioma, de poderles transmitir una buena noticia, el evangelio, unas buenas nuevas que muchos necesitan, que todos, yo creo, necesitan. Y es nosotros como iglesia yendo hacia ellos. No es a ver quién logra entrar, quién pasa los filtros que tengo de la iglesia para que se sienta cómodo y pueda estar aquí en un lugar. Es cómo yo me incomodo como iglesia para ir a hablar a quien necesita un milagro, a quien necesita una buena noticia, a quien necesita escuchar de un Jesús que no está muerto, que no está en la tumba, pero también es un Jesús que no está lejos en el cielo, sino que está cerca de nosotros, que está en nuestras vidas, está pendiente de lo que hacemos, que nos ama, que le importa lo que vivimos, las situaciones que pasamos, lo que la vida nos está llevando. Él camina con nosotros. Así como Jesús caminó con sus discípulos, ahora su Espíritu camina con nosotros todos los días de nuestra vida. Entonces entendemos que el Evangelio no se impone, sino se encarna. Así como Dios se encarna en Jesús para estar aquí en nosotros, el Evangelio se debe encarnar en el mundo. Nosotros podemos encarnar el Evangelio, las buenas noticias a otros. Y no te estoy hablando de una manera general. No todos tenemos tal vez una plataforma o una voz para poder que todo el mundo nos escuche, pero podemos encarnar la buena noticia como quienes tenemos alrededor, por quienes están a nuestro lado, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, cada uno de ellos. Podemos ser una buena noticia para ellos, podemos ser el milagro que ellos necesitan. Podemos ir y hacer discípulos, no solo quedarnos mirando al cielo. Entonces, la pregunta sigue resonando hoy. ¿Por qué miran al cielo? Y yo hacía el ejercicio cuando estaba haciendo la predicación de hoy. Hacía el ejercicio y decía, ok, no quiero pasar solamente de esta pregunta, sino quiero intentar responderla. Quiero hacer el ejercicio de yo responder, ¿por qué miran al cielo? Y decía, ¿por qué yo miro al cielo para buscar a Dios? ¿Por qué lo busco en lo alto, en lo lejano?
en el más allá. ¿Por qué? Y les voy a compartir mi respuesta, que no me gustó. No me gustó, pero tal vez puede hacernos pensar y reflexionar. Porque es más fácil mirar hacia arriba que mirar a los ojos de alguien que necesita amor, que necesita de mí, que necesita compasión, que necesita perdón, que necesita que le escuchen. Es más sencillo buscar a Dios en una iglesia que buscarlo con mis vecinos, con esa persona que siempre me topo y nunca hago nada, con el perdón que tal vez necesita una familia que se está desmoronando, con la conversación paciente de alguien, con el oído que escucha un llanto. Es más sencillo mirar al cielo que mirar a las personas, que mirar al prójimo. Es por eso que tal vez miramos demasiado el cielo. Tal vez por eso que fijamos nuestros ojos allá. Pero la invitación de hoy y la invitación del Jesús resucitado es que podamos bajar la mirada, ser valientes a la incomodidad de empezarnos a ver entre nosotros, de poder ver lo que alguien más necesita, de poder ser no solamente mirar al cielo y pedir un milagro para mi vida, sino mirar a las personas y poder ser un milagro para sus vidas. Y entonces es cuando el Espíritu desciende, cuando el Espíritu nos llena de poder, cuando el Espíritu nos llena de gracia, nos da la capacidad y la manera de poder interactuar con las demás personas. El Dios resucitado, Jesús, no se quedó en la tumba, pero tampoco se fue distante al cielo. Él decidió habitar entre nosotros. Y Él decide habitar entre nosotros todavía, con su presencia, con su Espíritu Santo. Hoy sigue estando presente en las mesas que compartimos, en las personas que escuchamos, en las personas con las que celebramos sus alegrías y con las que lloramos sus tristezas y su dolor. Así que podemos dejar de esperar que Dios aparezca en el cielo y empezarlo a ver en el aquí y en el ahora, en nuestro momento, en nuestro presente. Y tal vez el reenfoque cambia nuestra vida. Tal vez las circunstancias no cambian demasiado, pero la manera de reenfocarlo tal vez lo cambia todo. Cambia nuestro corazón y eso lo cambia todo. Y podemos seguir adelante. Y podemos caminar, buscar, ser seguidores de Jesús. Está bien mirar al cielo, pero también está bien encontrarnos con Dios aquí, en este momento, en este preciso instante, en las cosas que vivimos. Así que tal vez bajemos la mirada, porque cuando dejamos de mirar al cielo, descubriremos que el cielo ya descendió a nuestro corazón, ya vive con nosotros y Dios está cerca de nuestras vidas y Él está en tus mejores éxitos y está en tus peores derrotas. Él está todo el tiempo ahí. Él está cerca de ti, está a un paso, a un instante, al reconocerlo. Simplemente, muchas veces yo quiero encontrarme con un Jesús así como los discípulos que iban caminando, platicando con alguien, de repente dijeron, era Jesús resucitado. Estábamos en la mesa y era Jesús. No lo reconocí, pero era Jesús. El hombre haciendo el pescado, era Jesús. Yo quiero eso para mi vida. Quiero que estando yo en mi vida diaria, en mi vida cotidiana, en las conversaciones, al acercarme con alguien, al platicar con alguien, a escuchar a alguien, de pronto diga, wow, Jesús estaba aquí. Jesús estaba en este momento. Era Jesús el que hizo todo esto. Esa palabra que me dio esa persona era Jesús. O esa palabra que yo le di a alguien era Jesús. Esa es la vida de ir a ser discípulos, de un cristianismo. Si quieren pueden ponerse en pie. Vamos a terminar con una oración y unas canciones. Gracias, Dios, por este pequeño tiempo, por este momento. Te pedimos que puedas transformar nuestras vidas, que nos puedas dar la pregunta indicada para reorientar nuestra situación, nuestra manera de percibirte, que podamos cambiar la manera en la que te buscamos, la manera en la que te encontramos, Dios.
Te pido que tú puedas estar en nuestras vidas todo el tiempo. Permítenos verte no solamente los domingos, sino cada día de nuestras vidas. No solamente en la adoración, sino en cada actividad que realizamos. Que el Jesús resucitado y su resurrección pueda transformar nuestra manera de vivir, nuestra manera de estar, de ser, de caminar. Llénanos de ese poder de tu Espíritu. Ayúdanos a bajar nuestra mirada y empezar a ver a nuestro prójimo. Encontrarnos contigo al ver al necesitado, al ver al que está al lado de nosotros, al que requiere de nuestra compasión y de nuestro amor. Ayúdanos a ser una buena noticia para alguien en cualquier momento. Te amamos. Amén.